Bueno, entonces en esta, digamos, tercera charla del Octuple Noble Sendero, nos toca la recta palabra, ¿sí? O el recto modo de hablar. En las dos anteriores charlas estuvimos hablando de el recto o el armonioso punto de vista y en el anterior de la recta intención o la intención amorosa. Entonces, en base a un correcto punto de vista que reconoce, digamos, las cuatro nobles verdades, llegamos a una atención, una intención que es una intención amorosa, compasiva, y eso nos lleva a la recta palabra, ¿sí? O el recto modo de hablar o la comunicación armoniosa. Y para eso eh, voy a leerles, tengo unos cuantos para leer, cortos. Como siempre, vamos, digamos, durante todo el año vamos a utilizar dos sutas, que es el Majjhima Nikaya número 117 y el Majjhima Nikaya número 141, que hablan del óctuple noble sendero como una base y después vamos a movernos por otros sutas y secciones del Canon Pali. Entonces, en el número 117 de los sermones medios, que se llama Los 40 grandes factores, dice esto. ¿Y cuál es? Dice el Buda, ¿no? ¿Y cuál es, monjes, la recta palabra? Yo digo, monjes, que hay dos clases de recta palabra, aquella con corrupciones, con cierto mérito, pero que desemboca en los fundamentos de la existencia, y aquella que es noble, sin corrupciones, transmundana, factor del sendero. ¿Y cuál es, monjes, la recta palabra con corrupciones, con cierto mérito, pero que desemboca en los fundamentos de la existencia? Pues abstenerse de mentir, de hablar maliciosa, grosera y frívolamente. Esto es, monjes, la recta palabra con corrupciones, con cierto mérito, pero que desemboca en los fundamentos de la existencia. Entonces, lo que el Buda está acá diciendo, digamos, vuelve a dividir. En este sutta ocurre esta división entre lo que sería la recta palabra con ciertas corrupciones, como le hizo, ciertas contaminaciones, pero que tiene mérito, que es no mentir, no hablar groseramente o maliciosamente y ni frívolamente. Y esto refiere esencialmente al cuarto precepto, ¿sí? Que es tomar la determinación eh, de no mentir, no decir palabras agresivas, no calumniar, no hacer chusmerío y no hacer también charla vana. Eh, la recta palabra es complicada, muy complicada, porque los seres humanos somos parlanchines. Aún los que se la dan de silenciosos, basta que uno les toque el botón justo para que hablen del tema que tienen que hablar y empiezan a hablar un montón. Eh, y como dice el dicho, hablar es gratis. Entonces yo puedo decir un montón de cosas y la verdad es que lo que no me doy cuenta cuando hablo y sobre todo cuando no estoy prestando atención a la mente cuando hablo, es que puedo decir cosas que pueden ser hirientes, que pueden ser charla vana, es decir, charla completamente innecesaria, y ni hablar de la otra parte, ¿sí? De mentir descaradamente o insultar, ese tipo de cosas, aunque sea uno, a veces eso lo hace cuando se golpea el dedo chiquito de la cama, con el dedo, con la pata de la cama, insulta a la pata de la cama como si la pata de la cama se hubiera puesto en el medio. Generalmente cuando uno tiene este tipo de comportamientos agresivos verbales es que su mente está llena de odio, llena de rencor, aversión o irritación, y entonces eso se expresa verbalmente. Eh, Esto hace que le da mucho valor entonces al silencio. Y cuando hablamos de silencio en el budismo, el silencio es uno de los aspectos más importantes de la práctica. De hecho, uno medita en silencio.
pero es muy importante entender que ese silencio no es solamente un silencio verbal, sino un silencio mental también. Entonces, si yo me mantengo en silencio con mi mente hirviendo de bronca de cualquier cosa, es un silencio que en realidad habla por sí mismo. Pero si mi mente está llena de amor benevolente, también mi silencio habla por sí mismo. Entonces, hay como una especie de nivel muy grosero, que es muy importante trabajar sobre ese nivel grosero que tiene que ver con insultar, con hablar, hablar sin necesidad, que uno tiene que observarlo, tiene que observar la mente cómo se pone cuando uno habla de eso, ¿sí? Es muy común que eh, la gente insulte en las conversaciones cotidianas, creyendo que eso, como culturalmente está aceptado, es algo que le hace bien a la mente, y no le hace bien a la mente. Cada vez que yo insulto, inclusive en un tono de broma, la mente tiene aversión. Entonces no es el insulto en sí el punto, sino la aversión que está en la mente, ¿sí? La bronca que se genera en la mente, aunque sea chiquitita. Eh, entonces, lo que no me estoy dando cuenta cuando en este nivel más burdo yo hablo, no me estoy hablando, no me estoy dando cuenta de la intención malsana que tengo en la mente. No me estoy dando cuenta. Entonces hablo automáticamente, como si fuera una pelota que rebota con la pared. Reboto y hablo. Es una reacción verbal. Si después nosotros queremos cultivar un poquito más esto, como refinarlo, viene esto de la charla, por ahí la charla frívola, ¿sí? Que no solamente es el chusmerío, sino también cuando no es necesario hablar y uno habla. Porque hay un silencio, entonces lo lleno de palabrerío innecesario. Otro aspecto muy importante de este nivel, por ahí un poco más refinado, aunque para mí no lo es tanto, es cuando uno empieza a hablar de los problemas que tiene, como si hablar de los problemas una y otra vez solucionara el problema. Eso también es algo que estamos muy acostumbrados. Cuando yo digo hablar de los problemas, hablo de regodearse en la victimización del problema que tengo, en lugar de abrirme. Si yo quiero hablar con alguien, ¿por qué quiero hablar con alguien? Hablo primero porque quiero intercambiar con esa persona o al menos pedirle que me oiga, ¿sí? Entonces, si yo abro y comento algo a una persona, en líneas generales tengo que estar abierto también a que esa persona a veces me haga una devolución de eso que le dije. Salvo que yo expresamente le digo, mira, quiero que me oigas, pero no quiero que me digas nada. Eh, entonces, estar hablando de los problemas de uno, lo único que hace es que la mente se siga arrastrando como una milanesa en el pan rallado sobre el problema. Y lo que voy sintiéndome y lo que no me doy cuenta, que a medida que voy hablando del problema, no me doy cuenta que me voy sintiendo cada vez peor. Sin embargo, yo puedo hablar de un problema, y acá es donde viene la diferencia, con una mente más abierta. Es decir, ¿qué es lo que les quiero decir? Cuando uno habla del problema y hace el refrito del problema, estoy con la mente cerrada, llena de avidez. Yo creo que si hablo del problema me lo voy a sacar de encima. Lo que quiero es sacarme de encima la sensación desagradable que estoy viviendo en ese momento. Pero si yo reconozco que mi mente está en un estado aversivo o sufriente, dejo de pensar en eso momentáneamente, me relajo, me permito una sonrisa, vuelvo con la mente al amor benevolente. Y con esa mente, después de un minuto de estar con el amor benevolente, abro de vuelta el tema, por ahí veo el asunto desde otra óptica. Y eso es que la mente se abrió. Cuando la mente se abre, entonces yo puedo abordar el tema porque no estoy apegado a mi propia opinión, sino que estoy abierto a ver el asunto quizás desde otros lugares. ¿Por qué? Porque lo que me doy cuenta es que no sufro por el problema. El problema no es un problema, es solamente un momento de la vida. Yo armo el problema.
Esto es algo que es muy importante porque eso tiene que ver con con la enseñanza de Buda. Si la primer noble verdad es el sufrimiento y la segunda es que la causa del sufrimiento es la avidez, Buda nunca dice que la causa del sufrimiento sea el vecino de enfrente, la esposa, el hijo, el padre, la madre o la abuela. Buda está diciendo que el sufrimiento tiene una causa y esa causa es la avidez. ¿Qué es la avidez? Cuando la mente quiere resolver, quiere que las cosas sean de una manera, cuando la mente no quiere que las cosas sean de una manera, o cuando yo me identifico con algo. Esa es la raíz del sufrimiento. Es un movimiento de la mente que se agarra, que rechaza o que se quiere mimetizar con lo que está pasando. Entonces nos damos cuenta que en realidad la mente reacciona así. Entonces el sufrimiento no tiene nada que ver con lo que está pasando, sino con la reacción de la mente. Y cuando uno lo empieza a ver esto y lo ve seguido en el día a día, uno empieza a dejar de tomarse las cosas de manera personal, porque te das cuenta que así reacciona la mente, esa es la manera de reaccionar. Enojarse con la mente porque reacciona así es acrecentar el sufrimiento. ¿Qué significa? Que cada vez que yo me tomo esta reacción de manera personal, sufro. Lo que no es fácil es observar esa reacción. Y eso es lo que después me lleva a hablar de manera descontrolada de lo que supuestamente es un problema. Cuando lo que muchas veces hay detrás de ese hablar y hablar y hablar es llamar la atención o es una manera de llamar la atención para sentirme querido, sentirme contenido, y muchas veces eso termina alejando a las demás personas. Después el Buda dice, ¿y cuál es, monje, la recta palabra, sin corrupciones, transmundana, factor del sendero? Pues es, monje, cesar, renunciar, desistir y abstenerse de las cuatro clases de mal comportamiento verbal, que son las que mencionamos antes, con mente noble, con mente sin corrupciones, con la mente propia del sendero noble y aquel que lo cultiva. Esto implica que el practicante está atento cuando habla, ¿sí? Está atento justamente a los movimientos de la mente. Entonces, cuando habla, no habla desde una mente, justamente fíjense, cesar, renunciar, desistir y abstenerse de los cuatro comportamientos verbales, es decir, mentir, hablar maliciosamente, grosera y frívolamente. Si yo me abstengo de eso, y hablo con una actitud benevolente, voy a empezar a entrar en esa palabra armoniosa, en esa palabra noble. Y esto hay que cultivarlo, como todo. Entonces, si ustedes se fijan cuánto hablamos por día, está bueno porque hablar puede ser un buen lugar de práctica para practicar la benevolencia, para practicar la generosidad, tanto para hablar como para callarse la boca, el ser generoso con el de enfrente cuando uno ve que el otro realiza algo que le ha llevado mucho esfuerzo y el poder reconocerle ese esfuerzo, el ser crítico cuando es necesario, si es que en la relación se puede dar esa crítica, y esa crítica tiene que venir de la benevolencia. Esto nos lleva a otros sutas, donde nos dice que hay condiciones para hablar. Es que lo que voy a decir sea verdad, que sea el momento adecuado, que lo que vaya a decir sea constructivo y que sea dicho de una manera benevolente, amorosa. Pero no nos tenemos que confundir. El amor benevolente no es ser, ay, ay, ay. Eso no es amor benevolente. El amor benevolente es un corazón abierto, generoso, amable, que puede hablar con amabilidad, pero sin embargo también a veces puede poner un límite o decir algo que ayude a la persona a poder observar la conducta cuando es el caso. Entonces, fíjense.
Esto es, monjes, la recta palabra sin corrupción es transmundana, factor del sendero. Y dice esto, aquel que hace el esfuerzo por renunciar a la palabra incorrecta y por alcanzar la recta palabra, ese es el que hace el esfuerzo recto. Aquel que atento renuncia a la palabra incorrecta y atento alcanza la palabra recta permaneciendo en ella, ese es el de recta atención. Por lo tanto, hay tres cosas que rodean y giran en torno a la recta palabra. La recta opinión, o sea, el recto punto de vista, el recto esfuerzo y la recta atención. Lo que nos dice esto es que yo no puedo hablar de manera recta o armoniosa si mi mente está en un estado malsano. No puedo hablar de una manera armoniosa si yo no estoy prestando atención. ¿Y qué es prestar atención? ¿Qué es atención? ¿Qué es sati? Sati es recordar. Atención es recordar. ¿Qué es lo que me tengo que recordar? ¿Dónde tengo la mente? O como dice Avante, recordar cómo se mueve la mente de un objeto a otro. Entonces, fíjense que cuando uno, esto se van a dar cuenta, si se los digo ahora y hacen un poquito de una reflexión, cada vez que ustedes hablaron mal y enojados, se olvidaron, no están prestando atención. Cuando la otra persona los devuelve a la realidad diciendo, me estás hablando mal, mira, me insultaste, o mira cómo me estás hablando, y uno, sea en ese momento, sea después, dice, ah, sí, es verdad, y uno hace una reflexión, ¿qué está haciendo? Recordando. Recordando que uno en ese momento estaba tomado por una emoción y hablando de una manera malsana. Entonces, cada vez que yo no presto atención es que me olvido de que la mente se mueve y me vuelvo el estado mental momentáneo. Entonces, o actúo con una emoción, llamémosle malsana, negativa, enojo, celos, envidia, inseguridad, lo que quieran, o a veces hablo alegre o feliz o cualquier otra de las emociones mundanas, que no están mal, pero pretendo que sean siempre así. Entonces me construyo también un mundo de fantasía, hacia lo bueno también, en vez de recordar que la mente se mueve. Y que si la mente está imbuida de amor benevolente, no caigo en ninguno de los dos extremos. Si la mente está imbuida de compasión, no caigo en ninguno de los dos extremos. Bien, esto me lleva a contarles un cuento, ¿sí? Les voy a leer un cuento. El primer cuento que elegí es uno de los yatakas. No me acuerdo el número. Los yatakas son cuentos posteriores a la época del Buda, que están incluidos en el Kudaka Nikaya, que es la miscelánea dentro del Canon Pali. Y bueno, les voy a leer este. Ven con nosotros, amiga tortuga, dijeron un día dos gansos salvajes a una vieja tortuga que vivía en una charca del Himalaya. Tenemos una bonita vivienda en una cueva de oro de la montaña de Chitakuta. No tengo alas, contestó la tortuga. ¿Cómo podría llegar a vuestra casa? ¿Puedes mantener la boca cerrada? Preguntaron los gansos. Desde luego que sí, contestó la tortuga. Sostén este palo, pues entre los dientes, dijeron los gansos, y nosotros tomaremos cada uno de los extremos con nuestros picos y te llevaremos por el aire. Y se fueron volando por encima de las cumbres de las montañas, con el mundo entero extendiéndose bajo ellos. Después de algún tiempo, volaron sobre los tejados de Benarés. ¡Qué extraño! Exclamaron riendo unos niños que los veían pasar. Unos gansos llevan por el aire una tortuga. Doña Tortuga, oyendo estas palabras, se puso muy agitada y un pequeño fuego de ira comenzó a arder en su corazón. ¿Qué os importa si me llevan por el aire? Gritó. Naturalmente, no pudo hablar sin abrir la boca. Sus dientes dejaron de agarrar el palo y la pobre Doña Tortuga cayó, yendo a parar al patio del palacio del rey. En un instante toda la corte se movilizó, ministros, nobles y guardias reales se asomaron por todas las ventanas, por todas las puertas. La nueva fue llevada al rey, quien se levantó de su trono, y fue hasta el patio con su consejero, un prudente hombre de la corte.
Pobre tortuga, exclamó el rey. ¿Cuál es la causa de que cayera en este patio y se rompiera su bello caparazón verde? Dime, dijo su consejero, ¿de dónde ha caído y por qué? Ahora bien, se daba la circunstancia de que el rey tenía la costumbre de hablar mucho. Era bondadoso y de buen corazón, pero en su presencia era difícil que alguien consiguiera decir una sola palabra. Así el consejero, que conocía la razón de la caída de la tortuga, pensó, aquí tengo la ocasión de darle una lección a nuestro hablador rey. Señor, dijo, unas aves llevaban a la tortuga por el aire sosteniendo un palo con sus picos, al cual ella se agarraba con sus dientes. La tortuga oyó a los niños de la ciudad que se reían de ella. Esto, sin duda, la irritó y no pudo contenerse de replicarles, con lo cual se desasió del palo y cayó. Esta es la suerte que les es reservada a los que no pueden refrenar su lengua. Estas palabras penetraron en el corazón del rey. Sabía que la lección iba dirigida a él, y desde aquel día sus palabras fueron pocas y prudentes. Hablaba solo cuando era el momento de hablar y vivió feliz por siempre jamás. Es un poco largo que sea siempre jamás, pero vivió feliz bastante tiempo. Bien, este es el primer cuento que les voy a leer. Si no me equivoco, en este caso el consejero del rey era un renacimiento anterior al Buda, ¿sí? Que le da el consejo justamente de lo que significa hablar de más. Y es esto, hablar de más es caerse desde la altura. Caerse desde un estado mental elevado, cuando uno habla sin tener conciencia de en qué estado mental está, es mejor callarse la boca. Entonces el enojo de la tortuga lo que nos viene a mostrar es que abrió la boca y se mató. Todos podemos recordar cuando hemos abierto la boca y hemos dicho algo que un segundo, 2 segundos, 3 minutos, 2 años después, ¿para qué hablé? Bien, siguiendo con esto, les voy a leer otro fragmentito de un sutta, muy cortito, que refiere, en este caso, Sariputta, el discípulo principal del Buda, está dando una charla del Dhamma y dice, ¿qué es la recta palabra, amigos? A los monjes, ¿no? Abstenerse de mentir, abstenerse de hablar maliciosamente, abstenerse de hablar groseramente y abstenerse de charlar frívolamente. Esto es lo que se llama la recta palabra. Si repite lo que dice el Buda, ¿sí? Si nosotros vamos a lo anterior, la recta intención, nos vamos a encontrar con que está la intención de la renunciación, la intención libre de malevolencia y la intención libre de crueldad. ¿Por qué se asocia la intención y la palabra? Porque la intención es lo que da lugar a lo que se llama Sankaravachi, que son las formaciones verbales. Eso es lo que sucede antes en la mente, justo antes de que hablemos. Las formaciones mentales pasan a una enorme velocidad. ¿Qué es eso? Cuando la mente comenta cosas, ¿vieron? Y habla. Ese diálogo interno que llamamos, eso a veces lo llamamos, son formaciones mentales, a veces es el proceso de la percepción nombrando cosas. Las verbalizaciones mentales desembocan en general en hablar. Si mi intención mental entonces es amorosa, compasiva. Y fíjense que la primera es la intención de la renunciación, que es lo que hablamos la vez pasada. ¿Qué quiere decir con la renunciación? Tiene un montón de betas esto, pero esencialmente es en el sentido de renunciar, entre muchas cosas, por ejemplo, la opinión personal. Cuando yo voy a hablar, estoy dispuesto a que lo que digo, a que lo que voy a nombrar, aún aunque pueda tener razón, aunque lo que digo sea verdad, aunque lo que diga cumpla un montón de factores, pueda ser tomado por la otra persona de mala manera.
Si yo tengo la mente imbuida de amor benevolente y la otra persona no recibe bien lo que le digo, voy a poder dar un paso atrás y evitar el conflicto. Es decir, evitar el choque entre una visión y la otra, hasta que por ahí sea el momento más adecuado para hablar. Por eso la meditación, porque la meditación lo que nos va dando que es cada vez más espacio en la mente para no irnos de boca, para no hablar de manera precipitada. Si yo puedo observar que en mi mente hay un estado malsano y que voy a decir algo que no, y hago las 6 R's en ese momento, reconozco que estoy en un estado no muy amable, lo dejo ir, me relajo, sonrío, llevo la mente a meta, al amor benevolente, y me quedo en silencio o hablo desde el amor benevolente, voy a haber logrado un milagro. El milagro que debo haber logrado es que justamente no me dejé llevar por un impulso malsano. Y ustedes saben todos lo que es poder frenar a la mente cuando entra en esa pendiente impulsiva que me hace hablar o actuar de una manera malsana. Entonces, ¿qué va dando el entrenamiento meditativo? Me va dando, porque ¿qué es ese espacio que se da? Ese espacio de serenidad es donde también surge la sabiduría, donde yo puedo ver que lo que voy a decir no ayuda, no colabora, no es algo que va a resolver la situación para bien. Es más que nada engrandecer mi ego. Sea esto, porque lo que yo voy a decir es muy importante y sabio, supuestamente, sea porque creo que tengo razón, sea porque quiero que todo el mundo conozca los problemas que tengo, no importa cuál sea, pero todo eso es para agrandar y fijar y cristalizar la identidad, pero no es para que la acción que se está dando en el momento tenga una salida y una resolución sana y amable. Es para seguir sumando fuego. Y esto es muy importante. Yo quiero seguir calentando la situación. Entonces, recuerden que nirvana es sin fuego. Bien, esto me lleva al otro sutta, que es un sutta muy interesante en pos del retiro que empieza el viernes que viene de 10 días, donde en el retiro se hace silencio, ¿sí? Es decir, no se habla, salvo que sea necesario hablar. Está la charla del Dama, donde se da la charla del Dama y puede haber espacio para preguntas, están las entrevistas personales, pero después realmente no es necesario hablar. Entonces el Buda, en un discurso, que es del Anguttara Nikaya, que son los sermones agrupados numéricamente, en el libro 10, el sermón 69, dice primer discurso con temas de conversación, ¿no? Esto he escuchado en una ocasión, el bienaventurado estaba morando en la arboleda de Jeta del parque de Anatapíndica cerca de Sahuati. Allí un gran número de monjes, al retornar de su habitual ronda en busca de donativos de comida y al haberse alimentado, se reunió en el vestíbulo para charlar sobre diferentes temas superfluos como reyes, ladrones, ministros del Estado, ejércitos, preocupaciones vanas, batallas, comida, bebida, vestimenta, mobiliario, guirnaldas, perfumes, parientes, vehículos, pueblos, poblaciones, ciudades, campiñas, mujeres, héroes, chismorreo de la calle. Además, los cuentos sobre los espíritus y el pasado, especulaciones sobre la creación del mundo y del mar, y las pláticas sobre si estas cosas existen o no. Básicamente todo. Entonces el bienaventurado, cuando se hizo de tarde, salió de su reclusión. Es decir, fíjense que el Buda vuelve de la ronda, ¿sí? De mendicancia. Se alimentan, ¿sí? Se ponen a charlar los monjes
Y el bienaventurado no dice nada, el Buda no dice nada en ese momento. Él se va a meditar. Entonces dice, entonces el bienaventurado cuando se hizo de tarde, es decir, al final de la tarde, cuando eran las charlas del Dhamma, que son general al atardecer, salió de su reclusión, fue al lugar de la reunión. Llegando ahí se sentó en el asiento que estaba preparado para él y una vez sentado se dirigió a los monjes con estas palabras. ¿Cuál es el tema de la conversación, monjes, que os ha reunido aquí? ¿En medio de qué tema interrumpí vuestra plática? Y ahí le mencionan todo lo anterior. Vestimenta, mobiliario, mujeres, hombres, gobierno, reyes, etc. Monjes, no es correcto que los hijos de las buenas familias, los que abandonan la vida hogareña para cultivar el estilo de vida sin hogar, se preocupen de semejantes temas de conversación. Si lo que les está diciendo es que son monjes que han abandonado la vida laica y se ponen a hablar de temas que son temas laicos, ¿sí? En vez de esto, existen 10 clases de temas apropiados de conversación. ¿Y cuáles son estos 10? Por eso digo que es muy apropiado para el retiro. Charla sobre la modestia, el contentamiento, la reclusión, el no estar ligados a otros, el cómo despertar la perseverancia, la virtud, o sea, los preceptos, la meditación, la sabiduría, la liberación y el conocimiento con la visión de la liberación. Estas son, monjes, las 10 clases de temas apropiados de conversación. Si vosotros os ocupáis frecuentemente de estos 10 temas de conversación, podréis inclusive eclipsar el sol y la luna con la majestuosidad y el poder, con más razón, a los ascetas errantes ambulantes de otros credos. Entonces, fíjense que es muy interesante porque una de las cosas más complejas de la palabra, del conversar, cuando uno habla, ¿qué hace? Expresa conceptos. Entonces, por ejemplo, ay, ¿qué vamos a hacer la semana que viene? Ay, porque tengo que llevar esto, tengo que traer aquello, y estoy pensando en el futuro, en algo que no existe. Mi mente está preocupada por eso, empiezo a reforzar esa preocupación hablándolo y sin darme cuenta, mi actitud corporal también empieza a estar ansiosa. O sea que tanto mental, verbal como físicamente empiezo a estar actuando en los tres planos bajo el poder de la ansiedad. A la noche no puedo dormir y si estuviste todo el día pensando en el viernes que viene, sin ocuparte de lo que tenés que hacer ahora. Y acá muchos de ustedes me pueden decir, bueno, pero hay que planear. Las personas que me dicen que hay que planear, yo les digo, no tienen que planear nada, porque lo único que están haciendo es justificando la obsesión que tienen con tratar de controlar el futuro. ¿Planear? Sí, una vez. Una vez tengo que pensar en lo que voy a hacer. Lo demás no es necesario. Y les voy a contar una pequeña anécdota que no tiene nada que ver. Cuando yo era joven, jugué al ajedrez mucho tiempo federado. Y ustedes saben que para el ajedrez esencialmente es un juego, por supuesto tiene una gran parte de arte, o así lo vemos aquellos que lo hemos jugado mucho tiempo, que se basa en calcular las posibilidades que se pueden dar en el tablero. Y los jugadores profesionales pueden tener un cálculo muy impresionante, pueden calcular 10 o 15 jugadas adelante, las propias y las del contrincante, y quizás de dos o tres variantes. O sea que pueden llegar a tener inclusive hasta 90 jugadas en la cabeza. Eso es una cualidad muy impresionante de un ajedrecista. Alrededor de la mitad del siglo XX, un poco después, apareció un libro que se llamaba Pensar como un gran maestro. El gran maestro es la categoría más alta dentro de el ajedrez. Y lo habría escrito un soviético en ese momento, un ruso llamado, un gran maestro soviético llamado Alexander Kotov, que
fue un hombre que en gran parte se hizo a sí mismo como un jugador de la élite mundial. En la década del 50 estaba dentro de la élite mundial. Eh, el año pasado lo bajé de internet y lo empecé a leer. Y tenía una cosa que me llamó muchísimo la atención que viene muy a cuento de todo esto que les estoy diciendo. Kotov decía que cuando uno tenía que entrenar la forma de pensar, de calcular las jugadas, y lo que uno tenía que hacer era hacer una reflexión cuidadosa de cuáles son las jugadas a seguir, y una vez que uno termina con la reflexión, no revisarla nunca, jugar. Y en el párrafo siguiente pone una llamada de atención, una llamada que me parece fantástico, que dice, si un gran maestro o un jugador de ajedrez tiene que revisar muchas veces el plan que decidió hacer, tiene que cuestionar seriamente su manera de pensar. Significa que no confía en cómo está pensando. Y me pareció fantástico, porque lo que él está diciendo dentro de un deporte, donde el pensar es una gran parte, es, se piensa una vez con atención y luego se juega, no se revisa otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. ¿Por qué? Porque ahí entra la obsesión. Y cuando entra la obsesión, empiezo a mezclarme. ¿Qué pensé antes? ¿Pero era esto o aquello? Y ya empiezo a estar confundido. Y esto hace que después, cuando la acción se produzca en el tablero, el deportista está confundido. Si nosotros esto lo llevamos a la vida cotidiana, cuando nosotros empezamos a pensar mucho sobre algo, y cuando digo pensar es obsesivamente, no estamos reflexionando, ¿entienden? No es que yo salgo de la meditación, tomo un tema en mi vida que es un asunto que está pendiente y me lo pongo a reflexionar. No empiezo a tratar de controlar con el pensamiento lo que quiero lograr. Y lo que viene a continuación en general es que le voy a mandar un mensaje a alguien sobre el tema, que lo voy a hablar de vuelta con alguien. O sea, no solamente mi estado mental obsesivo y repetitivo es mío, sino que además lo voy a compartir con todo el mundo para llevar armonía a todo el mundo. En vez de entender que la mente está en un estado del cual no se tiene que reflexionar, se tiene que salir, porque no estoy viendo nada con claridad. Estoy intentando controlar lo que siento y el futuro a través del pensamiento. Y eso la gente lo confunde con planear. No, planear no es eso. Planear es a las 3 de la tarde vamos a salir, a las 12 del mediodía voy a ir a hacer las compras, a las 3 me pasan a buscar, a eso de las 5 llegamos al destino. Ese es el plan. ¿Qué es eso? Una idea. Después la vida puede hacerme que me pasaron a buscar a las 4, fui a hacer las compras a las 11 y después terminé llegando a las 7 porque había mucho tránsito. Hay una enorme diferencia entre planear y controlar. Y luego viene el refuerzo de eso verbal. Yo lo que les quiero marcar en relación a la charla de hoy es cómo uno refuerza esa manera de pensar hablando. O sea, el hablar refuerza esa tendencia habitual, ese baba, ¿sí? La existencia, de cómo yo suelo ser, cómo es mi personalidad repetitiva. Entonces hablo, hablo y esa acción refuerza esa manera de pensar errónea porque me lleva al sufrimiento. En este término utilizamos la palabra errónea, me lleva a sufrir, no a tener una mente más elevada y reflexiva. Entonces, los temas de conversación que propone el Buda, sobre todo para los monjes, pero es interesante para los laicos también, sí, es la modestia, el contentamiento. ¿Vieron? Nadie habla de lo satisfactorio. ¿Escucharon que alguien habla de lo satisfechos que están?
Vieron que yo les nombro esto y esto es el elefante en el bazar. Nunca lo van a encontrar. ¿Sabés que estoy feliz con la vida que tengo? No tengo todo. No es que no tenga problemas, pero puedo sentirme muy contento con lo que sí vivo. Tengo dos brazos, tengo dos piernas, estoy libre de enfermedades, tengo seres que están alrededor mío a los cuales amo profundamente, puedo comer. ¿Por qué no estaría contento si lo miramos para afuera? Porque nos damos cuenta de que esa falta de contento no tiene nada que ver con esto, es que la mente siempre anda buscando lo que no hay, avidez. La modestia es lo mismo. La modestia es esto que yo sé en este momento, está bien, es lo que sé. La modestia es lo que hacen los demás no es correcto. ¿Por qué? ¿Quién soy yo para señalarlo? Salvo que yo tenga una relación, por ejemplo, con un alumno, donde es mi función, si algo observo que no está bien, poder mencionárselo, pero es porque está en la relación. Pero aún si yo soy marido y mujer, donde somos pareja, no siempre yo por ahí puedo decirle algo a la otra persona. Aunque mi mujer me diga, vos siempre tenés que abrir la boca, y a lo que yo le respondo, no te das una idea la cantidad de veces que me callo. Acá al lado. La reclusión, ¿sí? Es lo que hablábamos del renunciamiento. El no estar ligado a los otros, eso específicamente tiene que ver con los monjes. Bueno, también tiene otros matices que no quiero hoy abordar. El cómo despertar la perseverancia. Interesante eso, ¿no? Continuar con una práctica. ¿Me está haciendo bien esa práctica? Seguí. Continuala. No andes dando vueltas. No andes pensando que lo vas a hacer el año que viene, cuando sea verano todo el año o cuando sea. Los preceptos, qué tema tan aburrido, ¿no? Pero es muy importante porque esa conducta es lo que nos hace confiables. La meditación, la sabiduría, que es poder ver la realidad de acuerdo al origen dependiente, poder observar causas y condiciones. Cada evento de la vida es debido a condiciones y causas. La liberación y el conocimiento con la visión de la liberación. Muy bien, y finalmente les voy a leer otro cuento, también de los yatacas. Este alguna vez se los conté y tiene un montón de vetas este cuento. Un día, una pequeña liebre, sentada bajo un árbol frutal, pensaba y pensaba. ¿Ya se ubicaron? Pensaba y pensaba y pensaba. Estaba obsesionada la liebre. ¿En qué pensaba la pequeña liebre bajo el árbol? ¿Qué me sucederá cuando la tierra llega a su final? Se preguntaba, y en ese preciso momento cayó un fruto del árbol. La liebre salió corriendo tan deprisa como podían llevarla sus patas, convencida de que el ruido del fruto cayendo al suelo era el de la tierra haciéndose pedazos. Y corrió sin atreverse a volver la vista atrás. Hermana, hermana, gritó otra pequeña liebre que la vio correr. Dime por favor qué ha sucedido. Pero la liebre siguió corriendo y ni siquiera se volvió para responder. Pero la otra liebre corrió tras ella, llamándole cada vez con más fuerza. ¿Qué ha ocurrido, hermanita? ¿Qué ha ocurrido? Por fin la liebre se detuvo un momento y dijo, la tierra se está haciendo pedazos. Al oír esto, la otra liebre se puso a correr y a correr más rápido todavía. Una tercera liebre se unió a las otras dos, y luego una cuarta, quinta, hasta un total de 100.000 liebres, que corrían a toda velocidad por los campos, y corrieron por el bosque y las profundas selvas, y los ciervos, jabalíes, alces, búfalos, bueyes, rinocerontes, tigres, leones y elefantes, oyendo que la tierra tocaba a su fin, corrieron todos locamente con ellas.
Pero entre los que vivían en la selva había un león sabio, que sabía todo lo que tenía lugar en el mundo. Y cuando supo que tantos centenares y millares de animales se iban corriendo porque creían que la tierra se estaba haciendo pedazos, pensó, esta tierra nuestra está muy lejos todavía de acercarse a su fin, pero mis pobres animales morirán si no los salvo, pues en su espanto se arrojarán al mar. Y corrió a tal velocidad que llegó a una montaña que se levantaba en el camino de los animales antes de que éstos llegaran hasta ella. Y cuando pasaban por delante de la montaña, lanzó tres rugidos con tanta fuerza que todos se detuvieron en su loca huida, y se quedaron quietos unos junto a otros temblando. El gran león bajó de la montaña y se acercó a ellos. ¿Por qué corréis a toda velocidad? Preguntó. La tierra se está rompiendo en pedazos, contestaron. ¿Quién ha visto que eso ocurra? Preguntó. Los elefantes, respondieron. ¿La viste romperse? Preguntó a los elefantes. Nosotros no, pero los leones lo vieron, le contestaron. ¿Lo visteis vosotros? Preguntó a los leones. No, pero los tigres lo vieron, contestaron. ¿Lo visteis vosotros? Preguntó a los tigres. Los rinocerontes lo vieron, respondieron los tigres. Pero los rinocerontes dijeron. Los bueyes los vieron. Los bueyes dijeron. Los búfalos los vieron. Los búfalos dijeron, los alces los vieron. Los alces dijeron, los jabalíes los vieron. Los jabalíes dijeron, los ciervos los vieron. Los ciervos dijeron, las liebres los vieron. Y las liebres dijeron, esa pequeña liebre nos dijo que la tierra se estaba desintegrando. ¿Viste tú que se desintegrara? Preguntó la pequeña liebre. Sí, señor, respondió la liebre, la vi desintegrarse. ¿Dónde estabas cuando lo viste? Preguntó. Con voz temblorosa la pequeña liebre contestó, estaba sentada bajo un árbol frutal y pensaba, ¿qué me ocurrirá cuando la tierra llegue a su fin? Y en ese momento oí el ruido de la tierra desintegrándose y me fui corriendo. El gran león pensó, ella estaba sentada bajo un árbol frutal, seguro que el ruido que oyó fue el de un fruto al caer. Súbete a mi lomo, pequeña, dijo, y muéstrame el lugar en el que viste desintegrarse a la tierra. La pequeña liebre se montó sobre el lomo del león y éste voló hacia el lugar, pero cuando se acercaban al árbol frutal, la pequeña liebre bajó de un salto, por lo asustada que estaba de volver al lugar. Y señaló el árbol al león. Dijo, Señor, allí está el árbol. El león se acercó al árbol y vio el sitio en el que la liebre había estado sentada, así como el fruto que había caído del árbol. Acércate, pequeña, dijo. A ver, ¿dónde viste desintegrarse la tierra? La pequeña liebre, después de mirar a su alrededor y ver el fruto en el suelo, comprobó que no había habido ningún motivo para su sobresalto. Saltó de nuevo sobre el lomo del león y volvió con los centenares y miles de animales que esperaban su regreso. El león dijo entonces a la gran multitud que el ruido que la pequeña liebre había oído era el de un fruto cayéndose al suelo. Y todos se volvieron, los elefantes a la selva, los leones a las cuevas, los ciervos a las riberas de los ríos y la pequeña liebre al árbol frutal. Ahí termina el cuento. No sé si esto les suena, ¿sí? Y fíjense, y fíjense que no se trata de agarrar a la pequeña liebre y acogotarla, porque todos actuaron de la misma manera. Y lo más interesante de esto es que ustedes observen qué rápido que se contagia la ansiedad, qué rápido que se contagia el miedo, qué rápido que se contagia la aversión. Es inmediato eso. Entonces el cuento lo que nos dice es eso. Fíjense que la liebre estaba pensando, ¿cuándo va a ser el fin del mundo? El fin del mundo es ahora, porque el mundo empieza, cesa y surge en cada momento. Y por andar pensando en el futuro, cuando se cayó el árbol del fruto, perdón, el árbol del fruto es un poco más complicado, el fruto del árbol, en realidad lo único que la liebre escuchó fue su pensamiento. No se volvió a mirar, no reflexionó, simplemente salió corriendo y cuando se encontró con el primer ser vivo, abrió la boca y le dijo, se está terminando el mundo.
Y A mí apa- este cuento siempre me parece papancha, como claro, sí, sí, es la que representación de Papancha, del pensamiento proliferado. empieza a proliferar, proliferar, proliferar y en un momento no sabes ni dónde empezó. Exactamente, cuando empecé a pensar en todo esto, ¿no? Y esto me lleva a abrir la bocota con un estado mental que es mejor callarse la boca un rato, refugiarse en el noble silencio, como dice el Buda. Me gustó lo de los cuentos porque son muy ilustrativos, de una manera Muy claro. muy clara y muy obvia, ¿sí? La fábula de los yatacas, para mostrar cómo nos comportamos muchas veces. Y el león, que en este caso es uno de los renacimientos anteriores del Buda, fíjense que está descrito como alguien que está en una montaña, o sea que alguien que está un poco más arriba observando todo ese movimiento de la mente, que son los animales corriendo. Observa cómo se mueven los animales. Y es muy interesante que el león se sube arriba de una montaña para observar y para estar delante de los animales en carrera. No se pone a correr al lado, los observa en quietud. Y cuando los animales se acercan, ruge 3 veces. Es decir, a los pensamientos los reconoce como pensamientos. No se identifica, no se pone a correr igual. Los reconoce, los abandona la idea de frenar a los animales y desde la tranquilidad, fíjense que pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué están corriendo? ¿Cuál es la causa de que ha surgido esto? ¿Cuál es la condición de su estado tan ansioso? Entonces empieza, ¿no? El elefante le dice al rinoceronte así, va, 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 hasta que llega la pequeña liebre. Y si ustedes observan, siempre, siempre, la inquietud o la avidez es una pequeña liebre, que después termina siendo un elefante desbocado, pero empieza siendo siempre una pequeña liebre. Bueno, muy bien, ¿qué haces, Ismael? ¿Cómo andás? Preguntas. Bueno, les voy comentando mientras ustedes piensan las preguntas. El lunes voy a ir a buscar los libros, ¿sí? Así que ya la semana que viene los tengo. Y bueno, los iremos repartiendo conforme los vaya viendo. Cada uno de ustedes tiene una copia, ¿sí? Que está reservada para ustedes. Eh, el retiro de 10 días comienza el viernes de la semana que viene hasta el domingo 22 de junio, ¿sí? Y bueno, y esas son las dos actividades así más importantes. Después los miércoles, como siempre, a las 19 horas, la meditación virtual para aquellos que se quieran conectar por Zoom. Y los jueves a las 8 de la mañana, la meditación presencial semanal. Menos el jueves que Ah, bueno, menos el jueves, pero bueno, eso después lo vamos menos a ese. anunciar. Bueno, bien, ahora sí, si tienen preguntas, Bueno, me da un poco de temor hablar ahora, porque voy a decir alguna pavada. Pero yo pensaba en esas enseñanzas para los monjes y cómo eso puede ser, qué grado de congruencia puede tener para mí, digamos que siento como que me puedo volver una persona como muy recluida, como antisocial en un punto, porque digamos, todas las charlas son un poco así, la mayoría, para no ser tan absoluta, la mayoría de las charlas son un poco banales, eh, eh, sonzas de relleno, porque la gente no quiere estar en silencio, nadie va a quedar, te encontrás y te mirás,
entonces hablas de cualquier pavada y entonces seguís un poco la corriente de la pavada para no quedar en un estado de soberbia espiritual, y decir, ah, bueno, eso es parte del consumo, o hacer alguna reflexión así como de superioridad. Entonces digo, es difícil eh, la comunicación en el mundo, por lo menos que yo estoy viviendo en este momento, ¿no? Donde muy pocas personas por ahí están como abiertas a una comunicación eh, con algún grado de estas cosas que vos estás Ok, mencionando. yo ahora te voy a hacer una pregunta. Yo te digo, bueno, ¿qué hago? ¿Quién Me te- encierro, porque No, 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 espera, ¿qué espera. padece ¿Quién dice, situaciones? quién te dijo a vos, Me quién quedo te, encerrada y no con nadie. quién te dijo a vos que estar en silencio es encerrarse? Y evito bastante. Yo no te pregunté eso, yo te pregunté, ¿quién te dijo a vos que estar en silencio es encerrarse? Para mí es parte de la reclusión que está mencionado ahí. ¿Y qué tiene que ver Si la hay reclusión con encerrarse? mucha gente, voy a hablar muchísimo menos. ¿Cómo? Que voy a estar expuesta a diálogos eh, Pero poco tenés que pensar interesantes. tenés que pensar lo que te estoy preguntando. ¿El silencio es encerrarse? ¿El silencio es ser antisocial? ¿El silencio es ser superior espiritualmente? ¿El silencio es tener soberbia? ¿O es elegir cuándo hablar? Y bueno, pero también quedarte callado cuando el otro parlanchea, digamos, es bastante incómodo. Para Lo vos, hago. para vos Sí, es incómodo. genera tensión, ¿Eh? genera tensión, ¿Cómo? Perdón. genera tensión, En vos. genera tensión. Sí, sí, genera Cuando vos tensión, la corriente, no te enganchás, haces pero genera tensión en vos. Estamos hablando siempre de lo que te genera a vos esto, ¿no? no sé si es, yo siento que sí, que un poquito de tensión me genera. No, un poquito no. Te genera considerable tensión. Pero a mí me parece que vos crees que le genera tensión al otro. Y el otro, yo tengo muchos ejemplos, tengo familia, me tengo que fumar un montón de situaciones donde No, todo el pero mundo parlanchea. esperá, no lleves la conversación, no lleves la conversación de vuelta, a hablar por A lo- hablar. Centrémonos, ¿el silencio es necesariamente soberbia? ¿O eso es una opinión tuya? ¿El silencio es superioridad espiritual o eso es una opinión tuya? Lo estoy diciendo críticamente a eso, no lo estoy diciendo ponderando esa Pero por situación. eso te digo, ¿o el silencio es elegir cuándo hablar? Elegir, sí, el silencio es elegir cuándo hablar. ¿Eso está mal? No, Y cuando al nosotros, contrario, y cuando nosotros hablamos de eso, ¿estamos hablando de quedarnos en silencio a la fuerza o de de llevar esa energía a que el estado mental sea amable? Y que uno, segunda opción. exactamente. Entonces, a partir de ese estado amable, puedo hablar o no hablar y no me voy a sentir incómodo para nada. Solo me siento incómodo cuando me hago fuerza para quedarme callado, que no es lo mismo que el silencio. O cuando me pongo a hablar con los demás para no quedar mal, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando de la recta palabra. Hay que Exacto. entender muy bien, porque esto tiene que ver con el estado mental que yo tengo cuando hablo, no cómo quedo socialmente. Si yo lo único que hago es pensar cómo quedo socialmente sin que me importe mi estado mental, hable o me quede en silencio, siempre me voy a sentir mal, porque lo que genera la palabra es la intención. Y si yo no observo cuál es mi intención, ni en el silencio, ni cuando hablo, no importa si me quedo callado o hablo. Mi mente está llena de aversión y de obstáculos. Y esto también está al revés. Cuando en un retiro vos tenés a alguien que está en silencio con cara larga las 24 horas, no está haciendo silencio, está llamando la atención porque no está dejando ir ese estado mental
que lo está afectando. Y el silencio habla. Entonces acá tenemos que entender bien a qué nos referimos con el silencio o con la palabra. El Buda no dice no hablar. El Buda dice que hay que hablar de ciertos temas y también te dice que la palabra es el resultado de la intención mental que tengo. Cuando yo accedo a una conversación frívola, el clima, por ejemplo, por ahí yo estoy pensando en el clima y tengo frío y alguien viene y dice, che, qué frío. Y yo le respondo, sí, la verdad, qué frío, porque en mi mente está el frío. Ahora, la charla puede terminar ahí, porque el tema era el frío. Sí, qué frío, sí, sí, más con esta situación económica que estamos viendo. ¿Ya ves? Ahí nos fuimos a otro lado. Y lo que se está tratando acá de observar con la charla en sí, es observen cuando hablan, presten atención cuál es el estado mental que tengo cuando hablo, porque lo que en general pasa es que no presto atención. Es que no recuerdo cómo se mueve la mente y me embarco en una conversación que no dice nada. Que me dejo llevar en la conversación y me olvido de lo que Absolutamente. tengo Me que dejo observar. de dar cuenta cómo tengo la mente. La mente deja de ser el objeto de mi observación y pasa a ser el exterior. Y cuando eso pasa, ya estoy inconsciente de lo que digo y hago. Exacto. Ya estoy encantado. Todo lo que pasa afuera es lo importante. Mi mente, ni idea cómo está. Pero lo que digo y lo que hago, ¿de dónde viene? Cuando yo les digo, ¿y de dónde viene tu mala palabra o tu buena palabra? Y de cómo estoy mentalmente, ¿o no? ¿Y de dónde viene tu buena acción o mala acción? Y de cómo estoy mentalmente. Pero cuando actuamos, no le prestamos atención a la mente. Empezamos a prestar atención a todo lo que está afuera. Y Ujú. entonces yo respondo, no respondo en función del afuera, no en función del estado mental que tengo. Porque no lo estoy observando. Entonces actúo inconscientemente. ¿Qué quiere decir inconscientemente? No soy consciente del estado mental que tengo, por lo tanto, actúo y hablo sin estar siendo consciente. Entonces no me doy cuenta de lo que hago, no me doy cuenta de lo que digo. Soy un mono que habla. ¿Entendés a dónde va apuntado esto? Absolutamente. Sí, Entonces no sí, es lo un entiendo. tema de lo social o lo no social, lo espiritual en oposición a lo social, nada que ver. No es por ahí. No es hacer una oposición entre la vida de los monjes y la vida del laico. Porque el monje tiene que observar su mente las 24 horas del día y el laico también, si su interés es que su sufrimiento descienda. Si ese no es su objetivo, no la tiene por qué observar la mente. Entendamos que esto siempre va en esa dirección. Yo quiero que mi sufrimiento sea menor, sí. Yo me tengo que hacer cargo entonces de que el sufrimiento surge porque en mi mente hay avidez. Solo que no me doy cuenta. ¿Por qué? Porque estoy prestando atención afuera, no a lo que me está Claro. pasando en la mente. Mm. ¿Y eso qué? ¿Es vida de monje o el laico y el laico está afuera? No. Entonces, no se Está trata de bien. hacer dualidades, silencio-palabra, monje-laico. La mente es la misma para todos los seres humanos. Y el silencio y la palabra es la misma para todos los seres humanos. El punto radica en la decisión que yo tomo. Esa decisión, que es también una formación mental, está basada en el amor, a cómo me hablo a mí mismo y cómo le hablo al exterior, porque también ese charloteo interno es muchas veces una pésima manera de tratarse uno mismo. Y hay un montón de conductas de autodesprecio. No, no, si no hablo no me van a querer. Si no me hablo voy a ser un antisocial. Y eso es como yo me estoy viendo a mí mismo, ¿eh? Mm. Y estas son cosas que están muy sutiles en la mente y que no me doy cuenta. Pero si observo la mente me voy a dar cuenta. Ahora, si observo el mundo que está afuera, no, me va a pasar desapercibido. No voy a ver esa tendencia subyacente que tengo en la mente. No la veo porque para eso necesito tener
la mente muy afilada para decir, ah, mira, estoy hablando porque estoy aburrido. Estoy hablando porque tengo miedo de que las personas no me consideren alguien social. Estoy hablando de mis problemas para que el otro me preste atención. Todo eso son tendencias subyacentes que me hacen hablar o me hacen callar. No, mejor no digo nada, porque si digo algo, no me van a querer. Lo mismo, no importa, ¿entendés lo que te digo? Entonces, no es estoy en silencio o hablo, sino en qué estado mental estoy. Que eso pueda devenir en un silencio amable o en una palabra amable. Gracias. A vos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Beatriz. Esperá que tenés que activar el micrófono primero. Ok. Este, me parece como que me pasa al revés, como que estoy todo el tiempo mirando mi mente y no prestando atención a lo que pasa afuera. Que eso también está mal. Muy bien. Mirá, no estás prestando atención a tu mente. Te estás dejando llevar por tus pensamientos o tus emociones. Y eso no es prestar atención a la mente, eso es identificarse con lo que está pasando. En la mente surge una emoción o un pensamiento y me voy con eso, pensando en eso. Eso no es prestar atención a los pensamientos. Eso es dejarse llevar, es lo que Maru decía antes, papancha, proliferación mental. Eso no es observar el pensamiento. Observar el pensamiento es, reconozco que mi emoción es la que fuera. Tristeza, alegría, y mi pensamiento es sobre esto, aquello, el dolor de la rodilla, lo que voy a hacer mañana, no importa qué. Tengo que reconocer que la mente se alejó del momento presente. Tengo que dejar ir eso, me tengo que relajar y tengo que traer de vuelta mi atención a un estado mental sano. El amor benevolente es un ejemplo. Cuando mi mente vuelve ahí, entonces empiezo a estar en conexión con un estado mental más estable, más amable. Ahí está la mente recluida. Cuando tu mente esté ahí, vas a poder mirar el exterior con otros ojos. Hay una diferencia entre eso y estar alienado o disociado. La persona que está disociada es la persona que se va, y vos la ves porque los ojos se le quedan fijos, ¿viste así? Esa persona está disociada, está con su mente en otro lado, dejó de prestar atención a lo que está sucediendo, no solo afuera, sino adentro también. Y esa disociación son momentos que está en blanco, entre comillas, no existe eso. Pero se acaba de disociar de todo lo que está ocurriendo, inclusive de su propio proceso mental. Es una distracción. No importa el nombre que le pongamos, el nombre psicológico o científico, eso no es importante. Lo que es importante entonces es que atención es recordar. Espera, ¿dónde tenía que tener la mente? Porque me olvidé, me quedé pensando en chauchas, berenjenas, salsa de tomate, autos y el alquiler. ¿Y dónde está? Estoy manejando, por ejemplo. Volvé. Estoy caminando en la calle, estoy cocinando. Bueno, si estoy cocinando berenjenas, salsa de tomate, está bien, estoy con la mente en eso. Pero si me estoy bañando y estoy pensando en berenjenas y salsa de tomate, estoy distraído, con un deseo sensual. Pero un deseo sensual es todo lo que ocurre que no tiene que ver con el presente. Entonces, si vos estás, vuelvo al ejemplo anterior, cocinando y eligiendo el cuchillo, qué verdura vas a usar para cocinar,
viendo qué olla. Todo eso son pensamientos en referencia a lo que ocurre. Eso no es un problema. mm, Parte de una organización. Pero si yo cuando cocino estoy pensando en la conversación que tuve con un pariente hace un año, estoy distraído. Y si hago todo eso y además estoy hablando, contándole al vecino lo que me está pasando y me quemo, veo y entiendo por qué. Entonces, no estoy observando la mente. Lo que vos me mencionas no es observar la mente, sino dejarse ir con la mente, con los pensamientos, mm, con lo que fuera. De ahí es que la definición de atención es recordar. Esperá, ¿qué ok, hago ahora? ¿Dónde está? ¿Y esto que estoy haciendo, con qué mente lo estoy haciendo? mm. Y vos dijiste que el león era una reencarnación del Buda, El león es un renacimiento previo al Buda. O un sea, no es renacimiento. Del Bodhisattva. del Bodhisatta, no del Buda, del futuro Ah, ok, Bodhisatta. ¿Sí? ok. También lo es el consejero en el cuento, en el primer cuento, ¿sí? Es una vida previa del Buda. Mm, ok. Mm. Bien, ¿alguna pregunta más? Ya respondiste todas con todo lo que dijiste. Bueno, gente, muy bien. Vamos a compartir mérito, ¿sí? Que los que sufren sean Los que libres del sufren sean sufrimiento, libres de los sufrimiento y aterrorizados los aterrorizados, los intrépidos sean. afligidos se Los despojen de afligidos todo se despojen dolor de y todo que todos dolor los seres se y todos encuentren los seres bien, encuentren que alivio. todos los seres compartan este mérito que Compartan este mérito que así hemos para el logro adquirido de todo para el tipo, logro de todo tipo de que felicidad. los seres que Que habitan los el seres que espacio y la habitan el tierra, espacio y la Devas tierra, y Nagas de Devas gran y Nagas poder, de gran poder, compartan este mérito nuestro, compartan este que mérito por mucho nuestro y que tiempo por mucho protejan la tiempo dispensación de protejan su la vida. dispensación de Buda. Sadhu, sadhu, sadhu. Gracias, gente. Que tengan lindo fin de semana. Gracias, Chau, igualmente. chau. Gracias. Chao, Gracias. chao, gracias.